Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, somos poquitos, era de esperar esta cuestión. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, gracias por responder, Verónica. Mm, Bueno, les comentaba que era un poco de esperar por el tema del cambio de horario. Una compañera justo, no sé si está acá, que me había escrito temprano como estoy intentando entrar y no pude. Eh, Bueno, yo había mandado mail avisando el cambio de horario por una cuestión de con los inconvenientes que tuvimos de Webex, los cambios de licencia, la gente de IPAP decidió pagar la aplicación, digamos, para estos cursos que necesitamos que queden grabados, ya se está grabando, de hecho, esta clase. Pero bueno, el inconveniente era que no se podían dar dos cursos al mismo horario, por una cuestión de que no dejaba la grabación y así que teníamos programado un curso a dejar entrar. Teníamos programado un curso para los organismos provinciales que estábamos dando con un compañero y después el de municipios se superponen el viernes, así que dejaron el de organismo provincial a las 9 de la mañana, el de municipio lo pasaron a las 11 solo los días viernes. Tengan en cuenta eso. El único cambio de horario fue los dos encuentros, porque solo dos encuentros del curso se dan los viernes, y esos son los que cambiaron el horario, que en vez de a las 9 van a ser a las 11. Los encuentros sincrónicos que quedan los días martes se van a dar a las 9 de la mañana, porque a las 11 hay otro curso de QGIS. Esto también les quería promocionar. Nosotros estamos dando, otra parte del equipo está dando un curso bueno, que es muy introductorio a QGIS, no sé, de una aplicación de georreferenciación y todo eso. Si hay alguien en su equipo que le interesa, que lo busquen, porque está muy bueno también. Son herramientas que nosotros utilizamos y que decidimos comenzar a brindarles cursos introductorios a otras partes de la gestión provincial, de la gestión provincial y municipal, para que se empiece a modernizar, a automatizar, que podamos sacarle provecho a todos. Si me ven así es porque ahora yo le tengo que dar acceso a todas las personas que están ingresando, me tienen que solicitar y le tengo que dar acceso. Antes ingresaban de una. Por eso estoy media pendiente de esa cuestión. Bueno, les quería comentar que de la clase 1 hubo inconvenientes con la grabación. Yo la grabé, pero vieron que se cortó, nos volvimos a conectar, se cortó, nos volvimos a conectar, y solo quedó uno de los videos. El otro como que da archivo dañado y no lo estamos pudiendo recuperar. Yo se lo mandé a la gente de IPAP, no lo pudieron recuperar. Así que vamos a ver, de último voy a ver si por ahí después grabo algo, así lo podemos dejar para las personas que no se pudieron conectar o aquellos que quieran dar un repaso. La clase 1 no tiene mayor contenido más que una introducción, que es Power BI, los tres elementos de Power BI, y más que nada es, bueno, qué hace un analista de datos, en qué consiste su tarea, etcétera. Les quería comentar que en el foro de la clase 1 dejé algunas preguntas. eh, Parece un montón, pero no, es algo para que me cuenten más o menos en dónde están ustedes. O sea, ¿usan Excel, no usan Excel? ¿Usan Power BI, no usan Power BI? Alguien me dijo, bueno, yo ya me la había descargado para chusmearla, eso está buenísimo. Y lo importante de la clase 1, estaría bueno que todos respondan estas preguntas. Lo importante de la clase 1 es que vimos cómo descargar Power BI. Todos ustedes se pudieron descargar Power BI, si quieren contesten por el chat o si se quieren desmutear, o alguno tuvo algún inconveniente, esa es la otra cuestión. Creo que es No, bastante sencillo. Sí, ¿quién habló ahí? yo, yo no pude entrar la clase pasada, ¿eso está colgado en la página o algo? Verónica, como decía, el video no está, pero sí en la clase 1, si vos entras en el aula virtual, hay un archivito que dice instructivo instalación de Power BI. Te comento para que tengas en cuenta esto. Lo que está bueno es que te vayas descargando Power BI,
Lo que nosotros recomendamos es que lo hagan mediante Microsoft Store. A ver, te comparto pantalla, vamos a hacer un repaso rapidito de esto porque es bastante sencillo. Vas acá a la lupita, buscas Store, y acá yo ya la tengo descargada, o sea, a vos te va a parecer distinto. Y acá buscas Power BI, Desktop. Esta es la aplicación que te tenés que descargar. Acá te va a aparecer, a mí ya me aparece abrir porque la tengo instalada, a vos te va a aparecer instalar y la vas a instalar como cualquier otra aplicación. Si bien también lo podés hacer, bueno, preparando para descarga, me parece que se me está actualizando, bueno, se me debe haber actualizado ahí. Si bien también se puede hacer por la página de Microsoft Store, o sea, ingresando a Google, buscar Power BI Desktop. Acá también te la podés descargar, está esta opción, descargar ahora. La cuestión de esto, que les comentaba en la primera clase, es que Microsoft le suele hacer pequeñas actualizaciones, pequeñas y otras no tan pequeñas, otras grandes mejoras en algunos momentos, periódicamente a Power BI. Entonces, lo que pasa es que si te la descargas acá mediante la página de Microsoft, no se te va a actualizar, vas a tener que volver a hacer la descarga para tener la versión más nueva. En cambio, en el Microsoft Store ya te va a aparecer o se te hace sola la descarga de la actualización, según como lo tengas configurado, o te aparece, digamos, para actualizar la aplicación. Por eso es que nosotros siempre aconsejamos, si bien están esos dos caminos, como van a ver en Power BI para todo hay varios caminos y ustedes tienen que elegir el que más les convenga a ustedes, les sea más conveniente, pero en este caso, bueno, decimos, descarguen de la Microsoft Store que se les va a actualizar solo. Como te decía acá en el aula virtual, si ya pudiste ingresar, en la clase 1, fíjate que acá está. Este archivo es el PowerPoint que se pasa en la clase, está en PDF con toda la información. Así que lo mismo que se vio en clase está ahí escrito con capturas de pantalla y todas esas cuestiones. Y después, acá abajo hay tengo la letra bastante chiquita porque uso monitor en el trabajo. Tienen acá el instructivo descarga e instalación de Power BI Desktop, como para poder guiarse paso a paso, está acá. Es bastante sencillo, si te sabes aplicar, bajar o descargar una aplicación, vas a poder hacerlo sin drama. Y después ten en cuenta, esto lo repito por si alguien no estuvo en la primera y aparte como no quedó grabado lo quería repetir. Tengan en cuenta que acá nosotros le ponemos un instructivo de alta de cuenta. El alta de cuenta no la solicitamos en este curso, solo lo estamos dando por si alguno se quiere hacer una cuenta. Es bastante, no me gusta decir complejo porque asusta, pero bueno, por ahí tiene cierto grado más de dificultad porque Microsoft solo da de alta cuentas que sean institucionales. No sé si ustedes en sus municipios tienen cuentas de correo, digamos, institucionales. Y bueno, y aparte como que probablemente le solicite permisos del área técnica, digamos, de su organismo, de su municipio. Si alguien más ya en el municipio está usando Power BI, ya los van a tener habilitados y no van a tener mayores inconvenientes, pero bueno, esa es la cuestión, digamos. El alta de cuenta solo se necesita, como les decía, cuando abren Power BI, yo ya lo tengo abierto, pero acá les va a aparecer un cartel de iniciar sesión, acá lo tienen, iniciar sesión. No necesitan iniciar sesión para trabajar en Power BI Desktop, en Query, en todo eso. Recién necesitan iniciar sesión para publicar los tableros. No es algo que estemos solicitando en este curso, no se llega ahí. Sí, por ahí lo vemos por arriba en las últimas clases, como para que tengan una idea, está bueno más o menos tenerlo en radar, pero eso se profundiza más en el curso de Power BI nivel 2, que les va a llegar después por si se quieren inscribir, porque todos los que aprueban nivel 1, tanto provincia como municipio, pueden anotarse en el curso de Power BI nivel 2.
que están dando mis compañeros. Así que eso es más o menos el repaso, tener en cuenta de la clase 1. Yo les dejé acá también una base de prueba muy chiquitita. Sí, lo del nivel 2 está buenísimo porque está más enfocado a lo que es la automatización. Nosotros acá es introductorio, estamos aprendiendo a usar, pero el nivel 2 es como, bueno, primero todo lo que quedó flojo en el nivel 1 por falta de tiempo y eso es tratar de profundizarlo. Y segundo, va más enfocado a lo que es la automatización del trabajo, de la actualización, la publicación, etcétera. Es lo que realmente después termina sacándonos tiempo y todo eso. Ahí está. Así que tengan en cuenta, les va a estar llegando al mail porque nosotros lo promocionamos bastante. Cuando aprueben, les va a estar llegando al mail la inscripción. No sé si se va a estar dando todos los meses porque no es tan masivo como Power BI 1, pero bueno, nosotros siempre que la gente de IPAP nos permite, estamos ahí para darlo. En la clase 1 acá, en el aula virtual, yo dejé una base, como les estaba comentando, una base chiquitita, para que ustedes cuando se descarguen Power BI, en vez de empezar a probar por ahí con sus bases, que son más grandes, que les van a tardar más, puedan conectar esta base pequeña. Y yo en la clase 1 como que les mostré, bueno, hacer un pequeño gráfico, una pequeñez así, como para ir viendo, bueno, de qué se trata Power BI y ver que con una pequeña base, en un par de clics, ustedes ya pueden hacer un gráfico que analiza esos datos. Y eso está buenísimo. Así que ahí se las dejé. Y acá lo que les decía al foro son estas preguntas. Algunos respondieron. Son 2 segundos que les toma responder, así que traten de meterse y responder. En la clase 2 todavía no hay mucho, está bueno el contenido de esto. Se habilita la actividad intermedia, que después vamos a ver bien de qué trata. Y vamos a comenzar con lo de la clase 2. ¿Alguien sigue teniendo problemas para ingresar al aula virtual, para alguna cuestión? Eso también lo quería preguntar porque por ahí yo creo que la gente de IPAP está bastante atenta a eso, pero bueno, por ahí si tienen problemas me escriben o escriben al mail que les llega el link. Vieron que el día anterior a la clase nosotros les mandamos un mail recordándoles del encuentro sincrónico. Pueden responder ahí que nosotros estamos atentos respondiendo. Bueno, la clase de hoy comenzamos con una parte, o sea, el primer gran paso práctico, es decir, bueno, nosotros nos descargamos Power BI, ya tenemos Power BI, podemos abrirlo, esto es Power BI Desktop, para el que por ahí no estuvo en la clase 1. Como les comentaba, los 3 componentes de Power BI son Power BI Desktop, que es esta aplicación que nos descargamos, Power Query, que entra, que es un sistema que está dentro de Power BI Desktop, no necesitamos descargarnos nada distinto y ingresan ahí a esa página apretando acá, transformar datos. Esto que se abre dice editor de Power Query. Esto es Power Query, es el segundo componente de Power BI. Acá lo que vamos a hacer es como, bueno, yo les decía en la clase pasada, es la cocina de Power BI. Lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros conectamos los datos, limpiarlos, transformarlos, depurar el dato, ordenarlo, estandarizarlo, etc. Esto es Power Query. Y el tercer componente es Power BI Service. Les iba a mostrar más o menos, para los que no estuvieron en la clase 1, los que sí estuvieron, disculpen la repetición, pero bueno, el tema de que no haya quedado grabado me condiciona un poco a volver a repetir. Se le había desconectado ahí una compañera. Power BI Service es, a diferencia de los otros 2 componentes, es un software que ingresamos a través de una página web. Es acá que es donde publicamos los tableros. Una vez que nosotros conectamos la base de datos, limpiamos el dato, lo transformamos, generamos los reportes, los tableros interactivos, los publicamos y acá tenemos, por ejemplo, este es uno que nosotros tenemos en nuestro trabajo de seguimiento de expedientes de obra.
Como pueden ver, acá tenemos tarjetas que nos dice, bueno, hay 138 obras, 104 tienen expediente, todas las otras no tienen expediente. Estos son distintos gráficos, esto es una matriz, esto lo vamos a ir viendo. Y acá, estos son lo que podríamos llamar filtros, son segmentadores, se llaman en Power BI. Son todas palabras que después te van a ir. Por ejemplo, si no sé, filtramos por un municipio, a eso se refiere con interactivo. Van a ver que todos los gráficos que tenemos en este reporte se van a filtrar, digamos, según este municipio. Solo vamos a mostrar las obras y los expedientes de obras de este municipio. Estos son los tres componentes de Power BI que estábamos hablando. Miren, que tengo que mover. Bien. Lo bueno que tiene, al ser Power BI una herramienta de Microsoft, tiene una cualidad que es por una de las cosas que nosotros lo usamos, es que se le puede conectar cualquier, no te diría todas, pero fuente de datos. Podemos conectar. Lo más común es un Excel, también un Google Sheet, si ustedes trabajan en un Google Sheet, o sea, una base colaborativa entre varias reparticiones del municipio. Se le pueden conectar bases SQL, no sé si alguno de ustedes trabaja con bases SQL. Se le pueden conectar carpetas directamente. Cada uno tiene su especificación que ahora vamos a ver uno a uno. También le podemos conectar páginas web que tengan alguna tabla, como vamos a ver más adelante, eso por ahí está bueno. Hoy vamos a ver los casos más comunes que son estos, pero yo les quiero mostrar que hay un montón de casos. Para empezar, vamos a empezar con un Excel, conectar un Excel, que es lo más común, diría, salvo después cuando vayan avanzando y ya automaticen con SQL, Python y no sé qué más, cuestiones más de programadores. Excel, por lo visto, Microsoft es lo más común, por lo tanto van a tener acá, pueden apretar acá cuando necesitan. Nosotros, esto es cuando abrís el Power BI Desktop en blanco. ¿Cómo voy a conectar un Excel? Puedo, cuando abro tengo esto, cuando todavía no conecté ninguna base. Bien, ahí entra otra compañera. Cuando abro tengo acá esta posibilidad de importar datos de Excel. Puedo apretar acá, también lo tengo acá, en el inicio, como un icono específico, libro de Excel. Si aprieto acá, también lo puedo cargar desde acá. Y si no, se puede desde acá, que dice obtener datos, aprieto ahí. Y acá fíjense que la primera opción, porque es la más común, es libro de Excel. Bien, les voy a mostrar que si aprieto acá directamente el libro de Excel, ya me abre, digamos, el navegador en mi computadora para buscar la base que quiero conectar. Bueno, estaba abierto en cualquier lado, ¿no? Pero ahí está. Si yo quiero conectar un Excel, voy a agarrar, puedo apretar ahí y buscar en mi computadora o obtener datos. Eso es lo que le decía, en Power BI pueden hacer las cosas de 1.000.000 de maneras distintas, que todas están bien, todas llegan al mismo resultado, pero bueno, hay que ver cada uno cuál le conviene. Obtener datos, libro de Excel, doble clic sobre ahí y se me abre lo mismo que se me abrió en el otro. Voy acá, yo tengo bases de ejemplo y por ejemplo podemos conectar bueno, voy a conectar esta base chiquitita que yo les había dejado en el aula virtual. Y pongo abrir. Ahí se me va a abrir esta ventana emergente en donde me aparece el nombre del archivo y las hojas del archivo. Si tiene más de una hoja, van a aparecer más de una hoja. Entonces, miren, también les quería mostrar, por ejemplo, de conectar, estoy como yendo y viniendo, esta
que creo que, si no me equivoco, tiene más de una hoja. Este ejemplo es un Excel que tiene 3 hojas. Ahora lo vamos a ver en Google Sheet también. Entonces lo que yo voy es acá, y fíjense, la vista previa de cada una de las hojas tengo. Costo laboral, todo negro la pantalla. A un compañero se le ve todo negro la pantalla. ¿Ustedes están viendo la pantalla, los otros compañeros? Se ve todo, están viendo de Power BI cuando ingreso, ahora están en el navegador, por ejemplo, de Power BI, ¿ustedes están viendo todo? O, pues yo creo que compartí toda la pantalla, pero bueno, por las dudas detengo el compartir pantalla, la vuelvo a compartir todo, ahí la ven todo. No sé, el compañero que no lo veía, a ver si ahora lo ve. Ahora sí, bueno, listo. Genial. Queda como cargando. No sé por qué será, porque si los otros compañeros lo están viendo, si querés salir de la reunión y volver a conectarte, que te... Claro, y volverte a conectar y vemos a ver si así se arregla. Bueno, chicos, no quiero más inconveniente en las clases. No. Que fue una primera clase bastante conflictuada, espero no tener mayores problemas. Ahí entra el compañero, Sergio, ahí te habilité la entrada, ahora sí, bien. Bueno, entonces yo puse cargar, cargué la base y como les estaba contando, este es un Excel que tiene 3 hojas. Van a poder cada una de las hojas, una vista previa, acá se ve. Entonces pueden decidir, bueno, yo quiero conectar todas las hojas, se me va a conectar como 3 bases distintas, o quiero una sola. Yo acá en este caso digo, bueno, yo quiero conectar 2, voy a conectar base laboral y nombre y apellido. Quiero estas 2, por ejemplo. Aprieto en las hojas que quiero conectar a mi Power BI. Recuerden no conectar bases porque sí, conecten bases que les sirvan, que les ayuden, que saquen algún dato. Por el tema de que Power BI, uno de los beneficios es manejar grandes volúmenes de datos, pero tengan en cuenta que más volumen de datos le metemos al tablero, más va a tardar en procesar, se vuelve pesado, etc. O sea, es un beneficio, si necesitamos se puede hacer, pero lo tratamos de evitar. Y ahí se les habilita el botón de cargar, que está en amarillito acá abajo, y el de transformar datos. Nosotros en este curso introductorio aconsejamos aprieten transformar datos, porque ahí Power Query ya hace una pequeña transformación con los datos que se le cargan. Fíjense, ahí se abrió Power Query, que ya estábamos hablando, esto no pasa nada, y están las 2 bases, base laboral, que era la hoja de base laboral, y la hoja de nombre y apellido. Así de fácil es como se conecta un Excel a Power BI. Es súper sencillo y fíjense acá que ya se crearon algunos pasos que nosotros vamos a poder modificar, cambiar. Por ejemplo, esto lo vamos a dejar así para después empezar a ver todo lo que es Power Query y transformación de datos. Así de fácil. Acá pongo cerrar y aplicar. Y van a ver que ahí ya están conectados 2 bases de un Excel. Y fíjense que al ya haber conectado una base desapareció eso que estaba al principio, porque este es el lienzo en blanco para crear objetos visuales. Si nosotros no tenemos ninguna base, no podemos crear ningún objeto visual, pero ya al tener una base podemos empezar a crear objetos visuales. Por eso es que desaparecen las opciones de cargar bases acá. Si vamos, recuerden que las partes de Power BI Desktop son
la vista de informe, que es este lienzo en blanco, donde luego van a estar los gráficos que vamos a crear con nuestras bases de datos, la vista de datos, o como le van a escuchar por ahí que le llame DAX, acá dice datos, es esta tabla, y acá, ¿no ven? Yo conecté estas dos hojas de Excel, entonces me aparecen estas dos tablas. Ya me van a aparecer acá. Hay una clase dedicada a todo lo que se puede hacer en DAX datos. Y después este modelo, que es el DER, el modelo de relaciones, que es cuando relacionamos dos bases. En Power BI nosotros conectamos bases y después las tenemos que relacionar para que Power BI pueda procesar todo junto. Como pueden ver, yo al conectar la base ya Power BI dijo, che, acá tiene, en esta base tiene. A ver, vale. En esta base laboral tiene una columna que se llama legajo y en la base nombre y apellido tiene una columna que se llama legajo. Entonces ya hizo la relación, legajo con legajo. Fíjense que cuando aprieto ahí está marcado el nombre legajo y legajo. Ya lo relacionó, entonces va a poder procesar ya todo junto. Esta es una primera opción, conectar una base de datos de un Excel. Ya, lo que hace Power BI cuando nosotros le ponemos la ruta, lo conectamos, es traérselo para procesarlo ya desde el tablero. Entonces no tenemos que abrir el Excel. La segunda opción que nosotros siempre explicamos, porque por ahí también es una opción que ustedes trabajan, es obtener datos y conectar un Google Sheet. En este caso, van a ver que hay un pasito extra que se hace en el medio. O sea, si bien es parecido a un libro de Excel, hay un pequeño pasito que tenemos que hacer anterior. ¿Cuál es? Vamos a ir, acá yo tengo de ejemplo la misma base que recién conecté como libro de Excel, porque la tenía descargada en mi computadora, y ahora la tengo en un Google Sheet. Fíjense, base laboral, nombre y apellido y costo laboral. Yo estas dos primeras hojas las conecté desde mi computadora en el Excel que tenía. Esta costo laboral la voy a conectar como un Google Sheet. ¿Cuál es ese pequeño paso que tenemos que hacer? Es ir al Google Sheet, voy a archivo, pongo compartir y pongo publicar en la web. Vieron que siempre cuando se lo quiero compartir a un compañero, pongo compartir con otros usuarios, ahí agrego el mail, etc. Ahora lo que yo necesito es que me genere una URL que yo voy a cargar en Power BI. Entonces pongo publicar en la web. Acá voy a elegir y voy a decir, voy a detener la publicación, pues ya lo había publicado. Entonces voy a ingresar y va a estar esto, ¿no? Voy acá y digo, bueno, ¿qué necesito vincular? Puede ser todo el documento, en el caso que quiera vincular las 3 hojas que tenga el documento, pero yo en este caso le dije, bueno, solo voy a vincular desde el Google Sheet costo laboral, porque es la única que me falta vincular. Acá, en incorporar, acá, en esta parte, en este desplegable que está al costado, que aparece página web, lo que yo voy a elegir es la segunda opción, valores separados por coma. Cuando vean el PowerPoint, por ahí van a ver que dice publicar en la web, en la página web. Aparece así, como que tenés que apretar esa opción, porque antes, apretando esa opción, te lo conectaba bien. Ahora, que tengo que cambiar ahí es valores separados por comas. Y ahí pongo publicar. ¿Seguro que quieres publicar este documento? Le pongo que sí. Y se me genera esta URL. Que fíjense que dice igual CSV, porque cuando los valores separados por coma se genera un documento CSV. Pongo control C, o sea, lo copio o pongo acá copiar, vuelvo a Power BI, acá donde estaba, acá en esta lupita busco web, me aparece acá el loguito de la web, que dice web, y pongo conectar, o aprieto doble clic, ahí, o sea, lo que ustedes quieran. Y abre esta página que dice de web,
dice básico, uso avanzado, con básico estamos bien, y en la dirección URL pongo control B corta o pegar y pongo aceptar. De esta forma vamos a conectar una Google Sheet. Tengan en cuenta que esta conexión la hacemos una sola vez. Ahí es cuando empezamos con la automatización. Esto lo hacemos una sola vez. Cada vez que nosotros actualicemos nuestro tablero, el tablero que va a hacer va a agarrar la ruta que nosotros le dimos, en este caso la URL, va a ir a buscar la base, ¿ok? Entonces, esa es la cosa. Si alguien modificó algo del Google Sheet, ya Power BI se lo trae modificado. Y otra cuestión, que todas las modificaciones que nosotros hagamos en Power Query, en nuestro tablero, a nuestras bases, porque van a ver que podemos quitar columnas, lo que sea, no afecta el documento original, ni el Excel, ni el Google Sheet. Y acá ya está, ya te contesto a la persona que preguntó, ya voy, pero para no perderme. Acá van a ver que está la base, digamos, que teníamos en el Google Sheet. Y lo mismo, se habilita cargar y transformar datos. Pongo transformar datos. Y ahí se me abre Power Query con esto. Me quedó el nombre cualquier cosa. Yo acá le puedo poner, no me acuerdo cuál era, costo-laboral. Entonces voy acá, doble clic sobre el nombre y le pongo costo-laboral. Y ya ahí tengo mi base cargada. Cerrar y aplicar. La pregunta que hizo acá, no entendí de dónde salió el Google Sheet, o sea, cómo ingreso al mismo. Esto es en el caso de que vos trabajes con algún Google Sheet, o sea, con un Excel de Drive, no sé cómo decirlo. En ese caso, vos ingresás. Para publicarlo de este archivo, compartir, publicar en la web, y ahí elijo si es todo el documento, una página, y ahí pongo valores separados por comas. Pongo publicar y copio la URL. No sé si respondí la pregunta o si la entendí. Bueno, así de sencillo vinculamos un Google Sheet. Yo supongo que algunos de ustedes trabajan con algún Google Sheet, o no sé cómo le llaman, Drive, no sé. Sí, yo estoy ¿Cómo en les personal. decía? ¿Hola? Ay, sí, no, te decía, digo, yo estoy en personal y trabajo con un Excel en realidad. Y bueno, nada, quería más o menos formar, ver cómo cargar todos los datos de los empleados y demás. Claro, sí. Para eso fue que nosotros pensamos para municipio, porque nos dijeron, bueno, a municipio, nosotros a organismos provinciales le damos más general sin un tema específico. Municipio nos dijeron, bueno, piensen un tema específico que le podría servir al municipio. Y siempre creemos que todo lo que es personal, digamos, recursos humanos, puede servir, puede ser muy útil para hacer todo ese control. De hecho, creo que fue del municipio, bueno, de la edición anterior hicieron de personal, que estaba muy bueno. Otros hicieron para hospitales, para las consultas a emergencias, otros hicieron de las cosechas. Bueno, cada municipio tiene un interés, ¿no?, en específico. Lo bueno de esto, conectar un Excel de Drive o un Google Sheet, es que cada vez que alguien lo modifique, cuando nosotros actualizamos el tablero ya nos aparece la modificación. Porque muchas veces hay gente que dice, bueno, yo el Google Sheet prefiero descargármelo como un Excel y conectar el Excel. El tema es que antes de actualizar vos el tablero, vas a tener que descargarte el Excel. Lo malo, a ver,
una contra, que quizás no es tan contra, solo hay que aprenderlo a trabajarlo, es que si en ese Google Sheet o Drive meten muchas personas las manos, que muchas veces pasa eso, que son muchas personas las que están actualizando datos, etcétera, y no sé, y a alguien se le fue la mano y modificó el nombre de una columna o eliminó una columna, más que nada con el tema de las columnas, no de los registros, porque los registros puede haber más, puede haber menos, pueden cambiar, eso no pasa nada. El tema, los nombres de las columnas, porque nosotros trabajamos con los nombres de las columnas, como van a ver después, y si alguien fue y tocó, vieron que muchas veces en el Google Sheet, a mí no me gusta trabajar con Google Sheet, no me parece práctico, pero bueno, sé que muchas veces cuando hay que compartir entre distintas reparticiones se hace, pero vieron que por ahí alguien está tocando y no se da cuenta y acá aprieta acá y aprieta una L y quedó el nombre de la columna así, ya ahí te va a tirar un error en el tablero. Hay que conocer la base como para que cuando tira el error y te dice, bueno, no se encontró la columna número legajo, ir y decir, a ver, ¿qué hicieron acá? Fijarse en el Google Sheet y bueno, y ahí te das cuenta de cuál es el error. Esta es como la contra que tiene trabajar con un Google Sheet. Lo bueno es que ya se automatiza, porque yo cuando actualizo ya se actualiza con los registros nuevos que tenga. Otra de las opciones es conectar una tabla de una página web. Ejemplos que nosotros hemos usado, por ejemplo, del Banco Central de la República Argentina. Acá lo tenemos. Nosotros, en su momento, cuando las construcciones de obra, se proyectaban, o sea, en dólares, como para el tema de la inflación, vieron que ahora ya todo lo que es construcción de obra se hace con un índice UBI. Entonces es más sencillo porque ese índice lo tenemos, pero nosotros, por ejemplo, en ese caso, que había que calcular la proyección del presupuesto con inflación y conectábamos al Banco Central. Por ejemplo, en este caso, fíjense que en la página, yo estoy acá en la página del Banco Central, tenemos una tabla acá que dice principales variables y aparece base monetaria total, inflación mensual, inflación interanual, inflación esperada, Tamar en pesos de bancos privados, Badlar en pesos de bancos privados, bueno, como que hay varios índices. Es una tabla, por ejemplo. Yo, porque pienso que, no sé, ustedes por ahí pueden sacar de otra página. Entonces, la publicación es parecido, la conexión de datos es parecido al Google Sheet. Voy acá a obtener datos. Eso hay que ver que nos es útil a nosotros, no es que tenemos que conectar todos los tipos de datos. Otra vez busco web, como dice con el Google Sheet, aprieto ahí, se abre esto, ¿y qué voy a pegar acá? Esto, la URL del Banco Central, por ejemplo. Control C, voy al Power BI, Control V, lo pego y pongo aceptar. Y ahí van a ver que Power BI lo que hace es identificar, bueno, todo lo que pueda llegar a ser una tabla, te lo identifica y te lo pone acá. Y vos tenés que ver, por ejemplo, esta es la tabla de los valores, como decía, principales variables. Ya la tengo acá, poner que me quiera traer esto. Y fíjense que identificó esto, que no sé, son las fechas, creo, de las fechas de las noticias, no sé qué es. Esto lo identificó, pero trajo solo las fechas, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, no, la tabla 1, siempre donde dice, no en tablas sugeridas, sino en tablas HTML, que es la tabla que crea con la URL. Aprieto ahí, le aprieto el tilde y acá se habilita cargar y transformar datos. Voy a transformar datos y así es como puedo conectar una tabla que haya en alguna base, en alguna página. Esto es útil en este momento, no nos es útil, pero si ustedes, por ejemplo, necesitan algo hacer con un índice
calculando con el índice de inflación mensual, bueno, se pueden traer esta tabla y tomar este valor, que siempre va a estar igual. Y le cambio el nombre, BCRA, cerrar y aplicar. Acá les estoy explicando cómo traerse, cómo conectar distintas bases de datos. Ustedes utilizan la que más les conviene. Luego, otra de las que quería explicar, era conectar una carpeta. En este caso, ¿en qué caso sería útil conectar una carpeta? No es tipo que yo tengo todos los Excel que necesito, los pongo en una misma carpeta y en vez de conectar Excel por Excel, conecto la carpeta. No. Tengan en cuenta que al conectar una carpeta, lo que va a hacer Power BI es traérmelas anexadas. Todos los Excel que estén dentro de esta carpeta me los va a traer anexados. ¿Qué significa eso? Que me va a poner un Excel abajo del otro. Así, como que me los va a pegar uno abajo del otro. ¿En qué ejemplo eso sería conveniente hacer, conectar una carpeta? Por ejemplo, en el caso que les voy a mostrar acá, que se descargue periódicamente o mensualmente o anualmente, lo que ustedes quieran, una base de datos de algún sistema. Como ustedes me decían, bueno, utilizaban Rafam, puede ser esto, o en este caso SIGAF, nosotros en provincia. Entonces tenemos una carpeta que se llama presupuesto sancionado y fíjense que tengo dos Excel en este caso que dejamos de ejemplo de presupuesto sancionado 2022, presupuesto sancionado 2023. Importante para poder conectar una carpeta, o sea, nos va a dejar conectar cualquier carpeta, pero ¿cuándo es coherente conectar una carpeta? Por eso decimos, cuando se descarga desde un sistema, porque necesitamos que todos los Excel que estén dentro de esa carpeta tengan exactamente la misma estructura. ¿A qué me refiero? Tiene que tener las mismas columnas escritas, el encabezado de la columna exactamente igual. No me sirve si una dice año con mayúscula y en la otra dice año todo minúscula o año todo mayúscula. Recuerden que Power BI identifica mayúscula, minúscula y lo toma como distinto. Y tienen que tener las mismas columnas. ¿Por qué? Porque al anexar, si no, si dice año con mayúscula y después año con minúscula, ¿qué me va a pasar? Va a traerme, digamos, la base con dos columnas que digan año, una que diga año con minúscula, el otro con minúscula, y en este caso, en todo 2022, esta va a estar completa, y en el otro caso, la que diga año con minúscula. Entonces van a quedar muchos valores en blancos, no tiene sentido hacerlo. Por eso decimos que es práctico conectar una carpeta cuando tenemos una carpeta donde se descarga desde un sistema que no es humano, porque si son bases que nosotros hacemos, por ahí hay errores en ese sentido. Entonces nos conviene conectar cada Excel. Pero si es como en este caso que se descarga exactamente con la misma estructura, podemos ir y conectar la carpeta. O sea, la carpeta específica donde se descarga lo de ese sistema. Entonces nosotros cuando actualicemos, si descargaron algún Excel más, ya me la va a traer. ¿Cómo hago esto? Obtener datos, voy a Power BI, Desktop, obtener datos, y fíjense que acá está la opción, si no, obvio que pueden buscarlo acá, carpeta, y les va a aparecer la carpeta. Hago doble clic sobre carpeta y me aparece esta ventanita emergente que me dice ruta a la carpeta. Le puedo pegar la ruta a la carpeta o voy y lo busco. Entonces digo, bueno, está en mi escritorio, en curso municipio, acá, bases de ejemplo, y tengo esta carpeta y pongo aceptar. Ahí está toda la ruta a mi carpeta y le pongo aceptar. Y acá me dice, bueno, se me abre esto y me dice, bueno, tenés presupuesto, el Excel, presupuesto sancionado 2022, que bueno, ingresaste en tal fecha, modificaste tal fecha, poco va toda la información y la ruta.
y tenés el presupuesto sancionado 2023, lo mismo. Lo que voy a apretar, fíjense que acá aparece algo distinto, porque nos aparece cargar y transformar datos, como siempre, como nos apareció hasta ahora cuando queremos conectar un Excel o lo que sea, y si no aparece esto en amarillito que dice combinar. Vamos a apretar combinar y aparece combinar y transformar datos o combinar y cargar. Vamos a apretar combinar y transformar datos. ¿Esto qué va a hacer? Que se ponga una abajo de la otra, que sería para lo que nosotros conectamos una carpeta. Ahí está pensando, fíjense que están estos cositos. Y fíjense que aparece sancionado. Tengo acá, aprieto la tabla y pongo aceptar. Fíjense, acá se abrió Power Query, que si bien se me bajó, acá está, y aparece presupuesto sancionado. Y fíjense esto, cuando nosotros conectamos una carpeta, una de las cosas que va a hacer al anexarse una abajo de la otra es generar una nueva columna. Acá la tenemos, que dice Source Name, que es el nombre de la fuente. ¿Esto qué nos hace? Nos dice, bueno, esta línea es del archivo que se llama Presupuesto Sancionado 2022 y esta otra línea es del archivo que se llama Presupuesto Sancionado 2023. Muchas veces es útil. En este caso no nos es tan útil porque nosotros en los Excel ya tenemos una columna que se llama año y ahí diferenciamos porque lo que viene de un archivo tiene en ese registro el año 2022 y los del otro archivo tienen 2023, entonces ya es medio repetitivo. Pero fíjense acá, voy a cargar más. Acá, fíjense, las dos opciones que aparecen en Source Name es presupuesto sancionado 2022, presupuesto sancionado 2023. Yo en este caso, al tener ya esta columna que se llama año, que la tienen los dos archivos, ya tengo esta diferenciación 2022-2023. Entonces voy acá en Power Query, me apoyo sobre esta columna que quiero eliminar, que es la que creó, y aprieto el clic derecho del mouse sobre esto y pongo quitar. Y quité esa columna que no me generaba ninguna información de valor. Si a ustedes, en el caso de que no tengan una diferenciación así como el año, y necesiten eso para identificar de cuál de las bases que están dentro de la carpeta viene, la pueden dejar. Bien, ahí conecto. Y apretan cerrar y aplicar. Así es fácil conectamos una carpeta. Recuerden, lo conveniente de conectar una carpeta es cuando en esa carpeta se descargan periódicamente archivos de un sistema. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los archivos tengan exactamente la misma estructura, o sea, tengan las mismas columnas con el encabezado escrito exactamente igual. Eso es lo que se necesita. Luego, la otra opción que nosotros la damos muy por arriba porque poca gente trabaja con SQL es conectar una base de SQL, iba a decir códigos. Esto es más avanzado, por lo tanto nosotros en el introductorio no le damos mucha cabida, digamos, pero tengan en cuenta que se puede obtener datos, tuki, acá SQL, y acá tenés base de datos de SQL Server, después tenés, bueno, distintos. Estos son como sistemas que trabajan en SQL en distintos. Ponemos conectar. Y acá, fíjense que les va a aparecer esto. Lo importante para conectar una base SQL es que se puede conectar, pero necesitamos usuario, contraseña e IP. Eso es
básicamente. Acá tienen que poner el servidor, que dice también puede escribir el número de puerto, ese es el IP, y la base de datos. Cuando ustedes pongan el servidor acá, por ejemplo, y después ponen aceptar, bueno, tengo que escribir acá, no tengo un número de servidor, les va a pedir usuario y contraseña. En estos casos se le requiere el acceso al área de sistema, digamos, del organismo donde estemos trabajando para que nos ayude a conectar la base de SQL. La idea que tiene Power BI, Microsoft con Power BI, es que cualquier dato que nosotros tengamos, no importa en qué formato, en qué fuente, o sea, no importa, ya sea un Excel que nosotros trabajamos a nivel local en nuestra computadora o una base oficial que esté en una web o también un Excel de Drive, o sea, un Google Sheet, cualquier tipo de dato que nosotros tengamos lo podamos conectar con Power BI. Eso es lo esencial, digamos. Y estos son los tipos de base de datos que más se utilizan. Bien, esto es conectar los datos. Es bastante sencillo, como pueden ver, como yo les decía en la primera clase, es bastante intuitivo Power BI. Esa es una de sus ventajas, digamos, porque ustedes podrían usar para lo mismo otra herramienta que se llama Tableau, pero bueno, es como más, por ahí es distinto. Power BI es la más maximizada, que se trabaja más en masa, pero bueno, está muy buena y es bastante intuitiva porque todo es con botoncitos. Más o menos lo que te dice te ayuda a pensar y decir, bueno, tengo que apretar ese botón. Obviamente que uno se va familiarizando, chicos, lo trabajo que estoy, se va familiarizando eventualmente, pero bueno, está como esta cuestión. Ahora, una vez que nosotros ya nos descargamos Power BI, pensamos cuál es el informe que queremos crear en Power BI, dijimos, bueno, estas preguntas con qué base de datos yo las puedo contestar, tengo la base de datos, y todo llega el momento de transformar los datos con Power Query. Como les dije, para ingresar a Power Query, van acá, a ese icono en Power BI Desktop que se llama transformar datos. Denme un minutito que ya vuelvo y vamos con esto de transformar datos. Les doy un minutito de esto. Ahí estoy de vuelta. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces, les decía, una vez que nosotros conectamos nuestra base de datos, las que vayamos a usar, tenemos que comenzar con la transformación del dato, que es el siguiente paso que hace el analista de datos. Ya tiene entonces pensado qué informe hacer, qué preguntas responder con ese informe, sabe con qué bases de datos va a responder esas preguntas, las conecta a Power BI y comienza como a prolijar el dato para después que el informe sea fidedigno, digamos, que diga realmente lo que tiene que decir y no arroje cualquier resultado. Lo que hace, digamos, Power Query es limpiar, ordenar y dejar lista esa información. Lo que nos sirve esta depuración de datos que hacemos en Power Query es mejorar la calidad de la información que tenemos. Por ejemplo, para empezar,
Comenzamos, me parece que lo básico cuando nosotros ingresamos a Power Query y en este caso que conectamos bases de datos, es decir, bueno, ¿qué tipo de dato es cada columna? El formato del dato de esa columna. Power Query, cuando nosotros le ponemos transformar datos, ya como que analiza los primeros registros de esa columna y le pone un tipo de datos. Por esto aparece un paso acá que se llama tipo cambiado. Por ejemplo, en legajo vio que eran números, porque legajo la mayoría de las veces todos tenemos números, que es como un DNI, en DNI pasa lo mismo. Entonces dijo, bueno, el tipo de datos es número. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo legajo no lo voy a usar para hacer fórmulas tipo suma, divisiones, ni nada de eso. Yo lo voy a usar más que nada como un texto. Entonces, lo pongo como texto. Y acá, fíjense, cambiar tipo de columna, como Power BI ya le había cambiado el tipo de dato, digamos, dice sustituir la actual o añadir un nuevo paso. En este caso voy a sustituir la actual porque la otra la hizo de forma automática. Después en esto, estructura, pone 12, entonces lo pone como texto, está correcto. Tratar de ponerla, o sea, que las columnas que sean tipo de dato número, sean porque realmente necesito hacer cálculos con ellas. Si no, van como texto. Eso es lo básico. Por ejemplo, cátedra acá, no sé bien a qué se refieren, entonces la dejo como número por las dudas. Después categorías, que son horas cátedras, están como número, como texto. Fíjense cuando dice ABC es formato texto. Cuando dice 1, 2, 3 es formato número entero. Sucursal, por ejemplo, esto iría como texto porque es la sucursal de la escuela donde trabaja. Dependencia está como texto porque dice escuela 1, se la toma como texto. Sección la voy a poner como texto. Fíjense que por más que sean números, si no los voy a usar como tales, los pongo como texto. Secretaría está como texto. Dependencia lo pongo como texto. Bueno, después tienen CELI, cargo horario. En este caso, por ejemplo, carga horario. ¿Cuántas horas trabaja? 15. Esto lo dejo como número porque después por ahí quiero hacer un cálculo, decir, bueno, esta persona trabaja 15 y cobra tanto por hora, entonces en el mes cobró tantas horas, no sé. Posición docente, el ID del cargo lo pongo como texto, todo lo que es, todo lo que es ID, DNI, quit, todo. Si no se lo ponen como, ¿por qué no pongo como texto? Solo pongo como número los que voy a usar con fórmulas, digamos, que después voy a necesitar sumar o multiplicar, como dije, por ejemplo, la carga horaria 15 horas, yo después quizás pueda hacer un cálculo de si trabaja 15 horas semanales, en el mes trabaja tantas horas y cobra tanto. Por ejemplo, si tengo el precio, digamos, de la hora. Este caso lo dejo como número, pero todo el resto lo pongo como texto porque después van a ver cuando trabajemos más que nada en DAX, más adelante, que para ciertas fórmulas que nosotros queremos, cuando querramos traernos un dato o querramos conectar un dato, necesitamos el formato texto. El formato número no nos va a dejar. Entonces, ante esta imposibilidad que después se nos puede llegar a generar, una columna, por más que tenga números, pero no se va a usar, esto piensen, si no la voy a usar para hacer sumas, resta, porque a mí de qué me sirve, por ejemplo, el número de legajo, restárselo uno con otro, o sea, no me sirve, o sumar todos los números de legajo, no me sirve, de última lo que puedo hacer es un recuento de la cantidad de números de legajo distintos que hay en esta columna, pero eso con el formato texto se hace. Entonces, por eso
Si no se lo pone como texto, modifica algo en el tablero, sí, eventualmente nos puede generar errores al momento de hacer fórmulas, pero esto es más avanzado, es más adelante cuando veamos datos. Por eso el consejo es eso. Ustedes tienen un DNI, Power BI lo va a tomar como número, ustedes pónganlo como texto. Bueno, este es el cargo, por ejemplo, que me parece, esto es el cargo. Ahí tenemos, esta es la base laboral. No voy a modificar todo, pero mostrarle que ustedes en un primer paso es fijarse, bueno, el tipo de datos de cada. Entonces lo pongo. Quería ver, por ejemplo, en costo laboral, también número de legajo texto. Esto en blanco. Por ejemplo, periodo pago. Creo que esta es fecha, ¿verdad? Claro, no, cualquier cosa. Número. Todo como número. Yo acá me pasa que estoy usando bases de prueba y no conozco tanto las bases. A ver. Costo laboral, periodo cargo. Ah, no, es como un ID. Yo acá me confundí. Por eso es importante conocer las bases con las que estamos trabajando. En el texto. Quería ver si acá había alguna fecha, como para mostrarle también. Por ejemplo, las horas que trabaja. Esto lo dejamos como número. En la cátedra que trabaja le ponemos texto, porque es el número de la cátedra donde trabaja. Quería ver si alguna tenía fecha para mostrarle el cambio ahí. No, este no tiene fecha. A ver, también les quería mostrar esto, que como les decía que en Power BI las cosas las pueden hacer de distintas maneras. Si ponen, están trabajando en Power Query y se acuerdan que les falta una base conectar, pueden ir acá en Nuevo Origen y se les abre y pueden conectar desde acá. Les voy a conectar la base esta, Tuki. Aparece ahí. Pensé que tenía fecha. No. En el caso, ahí cancelé porque no tenía fecha, no lo necesito. Estoy tratando de ver. No hay ninguna con fecha. Si hay una con fecha, se le pone acá el tipo de dato y está fecha y hora en los casos que sea necesario, como no sé, se me ocurre que nosotros, por ejemplo, usamos el formato fecha y hora en algún caso que controlábamos con Power BI todas las inscripciones al crédito de Buenos Aires CREA. No sé si lo conocen, en sus municipios habló de esto, pero en su momento Provincia largó un crédito para refacción y ampliación de vivienda que se llamaba Buenos Aires CREA, y nosotros uno de los controles que hacíamos lo hacíamos a través de Power BI. Entonces nos descargábamos los formularios que la gente llenaba y tenía fecha y hora de carga, y nos traíamos esa fecha y hora, le poníamos el formato fecha y hora, porque era para ver si ese formulario había ingresado o había quedado afuera. Porque, por ejemplo, tenías tiempo para inscribirte hasta el 29 de agosto de 2025 a las 13 horas. Entonces, si la fecha y hora era 29 de agosto, 12 y 11, como es ahora, estaba dentro. Pero si era 29 de agosto a las 14 horas, quedaba fuera. Entonces, en este caso nos traíamos y le poníamos el formato que están viendo acá, fecha y hora. Si no, todo lo que es fecha, traten de dejarlo como fecha solamente. A menor cantidad de datos, recuerden que menor es el margen de error. Estos son consejos desde la práctica y que ustedes pueden ir tomando, pero pueden probar también y fijar.
Entonces, conectamos la base de datos, entramos a Power Query y lo primero es esta pequeña transformación del tipo de datos. Otra de las cosas que nos tenemos que fijar es, por ejemplo, a ver si yo tenía otras bases de datos, libro de Excel. Bueno, no. Por ejemplo, filas nulas. En este caso serían que tenemos, por ejemplo, nos traemos una base de empleados y tenemos todo abajo, creo que por ahí en los Excel pasa que quedan un montón de líneas en blanco. Power BI las trae porque están en el Excel y te las toma como registro, pero están vacíos. Entonces, ahí está, porque hay veces que el no dato es un dato, pero hay veces que no nos sirve para nada y solo nos está ocupando lugar y todas las cuestiones. Entonces ahí hay que ver si las tenemos que quitar o no. A ver, voy a dejar de compartir un cachito que me voy a fijar en una carpeta. Yo tenía... Un minuto, estoy acá. No estoy. Um, ¿Dónde me quedó? Es la cuestión. Ay, se me dio cualquier cosa, menos mal que saqué. Estoy viendo porque como estamos dando varios cursos a la vez, se me ha perdido una base que tenía de prueba. Hoy, acá. Bien, ya encontré la base que les quería mostrar para un mini ejemplo. Voy a abrir un Excel nuevo. Ahora que acá hay una pregunta de una compañera, yo necesito saber para saber la cantidad de días de faltas y otros. Bien. ¿Cómo? Sí, en ese caso hay que saber digamos, las bases de datos que vos manejás para tener ese dato. Por ejemplo, mira, voy a cargar una base que yo tenía de ejemplo, que la tenía para la clase que viene. La clase que viene, de hecho, lo vamos a ver, pero en ese caso hay que ver vos con qué información contás para ver cómo podés sacar ese dato. Claro, nosotros, por ejemplo, Sí. tenemos los presentes, ausentes, todo por artículos tenemos. Entonces Bien. yo día por día me voy poniendo si están presentes o demás. Por ejemplo, a veces me piden informes de cuántas veces faltó, no sé, en el mes, en 2 meses. Entonces, para filtrar esa información, quería saber. Claro, en eso vas a ver que más adelante lo vamos a trabajar. Está buenísimo que vos tengas una columna de presente y ausentes, porque luego cuando trabajemos DAX, vos podés crear una medida para que Power BI te calcule los ausentes, por ejemplo. Entonces, después armas un gráfico
como vos tenés todo relacionado en Power BI, armás un gráfico, no sé, puede ser un gráfico de barra o de columnas, puede ser una tabla en el que diga el nombre del empleado y la cantidad de faltas por mes, en enero, febrero, marzo, abril. Ponele, eso, cada uno es el criterio de lo que te puede servir. Pero eso es más avanzado, esto no lo hacemos en Query, lo hacemos luego en DAX, que es donde creamos medidas para que nos calcule distintas cosas, como por ejemplo esto, la cantidad de faltas. Bien, acá tenía una basecita que les quería mostrar para mostrar estas cosas, porque no me gusta explicar sobre nada, porque por ahí no se entiende si no se está viendo. No, este no era, bueno, me volvió a perder, era pago de obras públicas. Pero sí, esto que vos estás diciendo está buenísimo y se puede rehacer y está bueno que tengas una base tan, digamos, tan específica que te diga las faltas y todo eso. Lo que podés hacer con Power BI es que te lo calcule solo y mostrarlo en un gráfico. Claro, eso sería ideal, más cuando me piden un informe. Sí. Claro, o por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, armar un informe en donde tengas una tarjeta es como cuando abrís el informe, ves así como un número específico que diga cantidad de ausencias del mes, tanto, no sé, si es algo que le interesa, ¿no? En ese Claro, ida yo y tengo el vuelta con el legajo, por usuario ejemplo, como final. decís vos, la tarjeta con el legajo, los datos, y bueno, sí, bueno, en mes de marzo, abril, el que faltó tanto, enfermó tanto, una cosa así. Claro, vos lo que podés hacer al ser el informe interactivo es ponerle una tarjeta que te muestre la cantidad de ausencias en total en el municipio o en la repartición, no sé cómo trabajas, por mes. Entonces te dice, no sé, 100 ausencias. Y después le pones segmentadores o filtros que vos puedas filtrar por nombre del empleado o que puedas filtrar por dónde trabaja cada uno, entonces como que te diga la cantidad de ausencias por el empleado en específico o por reparticiones o secretarías, creo que ustedes se manejan con secretarías o delegaciones. Sí, tenemos la secretaría y la Sí, parte, bueno, por ejemplo, yo manejo la parte de mantenimiento, bueno, diferentes áreas de acá dentro de la secretaría. claro. Sí, eso está buenísimo. Ese tipo de datos para trabajarlo con Power BI está muy bueno. Después vamos a ir viendo, o sea, porque es más que nada, si bien tenemos que hacer primero esta limpieza que estamos hablando en Power BI, después eso se trabaja más las medidas y todo eso, preparando para el objeto visual, que es el gráfico que va a ver la otra persona, se hace. Y lo que te puedes generar es como un objeto visual, es generarte una tabla en el que vos le pones, bueno, yo como columna quiero que sea el nombre del empleado, la cantidad de horas que trabaja, la cantidad de ausencias que tuvo, cuánto cobró, no sé, distintas cosas, y vos eso después te lo podés descargar como un Excel. Te generás una base nueva o un reporte, aparte de objeto visual, ¿no? Depende porque por ahí otra persona quiere trabajar con esa base. Bien, acá Buenísimo, me descargo. Está muy gracias. bueno. No, de nada. Acá me cargué, me conecté a Power BI una base que tengo que, bueno, que es con una base de todas las obras ficticias, esto no es real. Y, eh, y una base de pagos de obras. Obviamente se van a relacionar, fíjense, por el ID de obra, porque el pagos de obra tenés el ID de obra para identificar a qué obra fue ese pago, y en la obra tenés en la primera columna el ID de obra. Entonces, en primer lugar, esto que le estaba explicando. Puede ser que se te cargue el archivo así, con filas en blanco. ¿Cómo voy a ir? Voy a ir a inicio. Voy a ir a reducir filas, fíjense acá, el inicio de Power Query, estoy siempre trabajando acá. Acá tengo varios botones, porque como van a ver,
Power Query trabaja con un lenguaje de programación que es el lenguaje M, el cual nosotros no necesitamos conocer porque maneja todo con botones. Estos botones, cuando nosotros los apretemos, van a escribir el código que necesitamos. Por lo tanto, nosotros no necesitamos programar. Eso es lo bueno de Power BI. Voy acá a reducir filas, fíjense acá, si se ven, voy a quitar filas, y acá tengo un botoncito que dice quitar filas en blanco. Entonces, fíjense que aprieto y solo me quedan las filas que tienen registro. Todo esto es una primera depuración para que el tablero sea más liviano y se trabaje más rápido. Esta es una de las cosas que podemos hacer. Por otro lado, está la transformación del tipo de datos que ya estuvimos viendo. Miren, acá tenemos más cosas. Por ejemplo, en el formato del dato tenemos el monto del contrato de la obra. Esto Power Query lo reconoce como número decimal. Yo cómo lo voy a poner como número decimal fijo, que es este, el que tiene el simbolito de peso. Bien, acá tenemos fecha de inicio de la obra. Fíjense, voy acá y le pongo fecha. Y aparece, fíjense que cada tipo de formato tiene un simbolito. Pesos tiene acá el de pesos, el texto tiene el ABC, el número 1, 2, 3, la fecha tiene el calendario, etc. Bien, así es como saco los nulos, transformo los datos y después otra de las transformaciones que puede llegar a ser importante, pero acá también hay que aplicar criterio, es eliminar duplicados. Por ejemplo, tengo acá una base de pagos de obra, entonces yo digo, bueno, por ejemplo, tengo duplicados en ID de obra, porque una obra obtiene varios pagos. Pero yo necesito, tengo que quitar los duplicados de ID de obra, o está bien que la ID de obra tenga duplicados. Ese es el primer criterio que tenemos que saber. En este caso la respuesta es que está bien que ID de obra en una base de pagos de obra se repita, tenga duplicados. ¿Por qué? Porque una obra no tiene un solo pago. Una obra, cuando la están haciendo, se le paga varias veces, digamos. No se le paga todo el monto de uno, sino que tuvo un avance del 15%, se le paga el 15%, tuvo un avance del 5% al siguiente mes, se le paga el 5%, o sea, hay varios certificados de pago. Pero, en este caso, sí, si en ID pago no puede tener duplicados, por una cuestión de que la ID pago, o sea, cada pago se hace una sola vez, no se puede hacer varias veces. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir, voy acá, aprieto ID pagos y voy a voy al mismo lugar que fui recién para quitar los blancos y tengo quitar duplicados. Fíjense que arriba de quitar filas en blanco está quitar duplicados. Y acá aprieto y se me quitaron los duplicados. Si yo, el ID de pago, alguien lo había registrado más de una vez, porque estos son errores comunes que se pueden generar porque esto lo carga una persona, o sea, no un robot. Entonces están esos pequeños errores que se pueden generar, que hayan cargado el pago más de una vez, porque fue y lo cargó Pepito y después vino María y dijo, ay, tengo que cargar esto, no se fijó si alguien lo había cargado y lo cargó. Cuando se trabaja con varias personas suele haber este tipo de errores. Entonces me paro sobre ID pago, voy a reducir filas, quitar filas y ahí tengo quitar duplicados. Criterio. Por ejemplo, en el caso que decía Verónica, que tiene una base
en donde pone el ausente o presente de las personas, no va a ir y quitar duplicados en la columna del legajo de empleados, por ejemplo, porque claramente ese legajo va a tener una fila por cada día. ¿Ok? Como que cada día tiene ausente o presente, entonces yo no tengo que quitar duplicado. Ahí es conocer nuestras bases y aplicar un criterio. Pero, no sé, si aparte tiene una lista, una base en donde están todos, una fila por empleado, donde están todos los datos de ese empleado, del número de legajo, dónde trabaja, cuánto cobra, etcétera. Sí, voy ahí, me paro sobre la fila de legajo y digo, bueno, si está repetido, sácamelo, porque si no me está contando de más. Me está contando capaz 121 empleados, pero porque 2 personas están repetidas y en realidad son 119. Entonces ahí es donde tenemos, primero y principal, conocer la base y segundo, aplicar un criterio. Yo el duplicado, ¿está bien que esté o no? ¿O lo tengo que eliminar? Estas son las depuraciones más sencillas que podemos hacer en Power Query. La clase que viene es específica de Power Query y vamos a ver cuestiones más complejas como combinar bases, anexar bases, más allá de conectar una carpeta que se hace solo. Bueno, distintas cuestiones, usar la primera fila como encabezado, también, bueno, hay varios botones que vamos a estar viendo la clase que viene. Voy a cerrar y aplicar acá Power Query. Esto la idea es que ustedes empiecen a conectar sus bases a Power BI y empezar a toquetearlas y hacer esto mismo que vemos en clase, que ustedes lo puedan ir haciendo. Si se descargan el archivo de la clase del aula virtual, van a ver que está paso a paso cada cosa y hasta tienen más información que por ahí yo la separo más en la clase para que no se más tiempo, pero lo tienen ahí. Ya con los datos cargados y listos se pueden hacer una pequeña, digamos, gráficos. Ya están aptos ahí para hacer gráficos, pero bueno, nosotros no los vamos a hacer en este momento para que no nos... porque si no después tenemos que meter todo rápido. Otro de los componentes de Power BI Desktop, como les decía, que está la parte visual del informe, la parte de datos o DAX, que la vamos a ver más adelante, o el modelo. La cuestión es, cuando tenemos más de una tabla conectada, como en este caso que yo conecté obras y pagos de obras, necesitamos decirle a Power BI, bueno, ¿cómo relacionar estas dos tablas para que procese todos los datos juntos? Porque si nosotros solo le ponemos tablas así sueltas, Power BI no las va a poder conectar. Nosotros necesitamos decirle, bueno, ¿cuáles son las relaciones entre ellas? Lo que va a conectar una base con la otra son relaciones. ¿Qué son estas relaciones? Son puentes que unen una columna de una tabla con una columna de otra tabla. Es como el puente que le permite a Power BI pasar de una a la otra. Este es el concepto de diagrama de entidad de relaciones, por eso se llama DER. Cuando hablamos de entidad, hablamos de tablas, como la tabla que teníamos de las obras, la tabla que teníamos de los pagos de obras. Los atributos son las columnas que están dentro de esa tabla. Y las relaciones es el cómo se conectan esas tablas. Por ejemplo, en este caso, la relación ya me la hizo Power BI. Ustedes van a ver que cuando conecten más de una base, Power BI va a tratar de hacer estas relaciones ya de por sí. Ustedes las tienen que revisar si están ok. Acá Power BI ya me conectó y dijo, bueno, tenés en la base de obras, tenés el ID de obra y en la base de pagos de obra tenés el ID de obra. Te lo conecto. Hay 3 tipos de relaciones que son los más comunes. Tenemos la relación de uno a varios, como en este caso, ¿qué significa? Que en la tabla de obras, el ID de obra aparece una vez cada uno, no se repiten, no hay duplicados.
En cambio, en la tabla pago de obra, el ID de obra aparece más de una vez cada ID de obra. Por esto mismo que les decía, que las obras se van pagando según el avance, se genera un certificado por cada avance, digamos. Entonces avanzó 5%, se genera un certificado y se paga ese certificado, pero después va a avanzar 10% y se va a pagar eso. Entonces aparece más de una vez el ID de obra. Por lo tanto, una fila que esté en la tabla obra se va a relacionar con varias filas que están dentro de pagos de obra. Por ejemplo, un ejemplo de municipio con lo que es empleo, tenés una tabla de departamentos en la que de una tabla de secretarías, en la que cada secretaría aparece una sola vez. Y después tenés una tabla de empleados que muchos empleados aparecen en una misma secretaría. Por lo tanto, tenés esa relación de una secretaría con muchos empleados. ¿Por qué esta es la más común? Este tipo de relación de uno a varios es la más común, que van a ver casi siempre, es la que casi siempre se da, porque siempre se suele tener una tabla con categorías únicas y otra con registros repetidos. Como en este caso, en la tabla con categorías únicas es obras, en la que cada obra aparece una sola vez, y después tenemos pago de obras, en la que cada obra aparece muchas veces, se le hacen muchos pagos. Luego el otro tipo de relación que tenemos, y que también está buenísimo tenerlo, pero se puede tener o no, es de uno a uno. En ese caso, una fila en la primera tabla se relaciona con una fila en la segunda tabla. Este registro aparece una sola vez en la primera tabla y una sola vez en la segunda tabla. Por ejemplo, si tenemos la tabla obras esta y después tenemos una tabla de presupuesto anual 2025-2026, entonces esta obra va a aparecer un solo presupuesto para esta obra. Más allá de después se cumple o no se cumple, pero va a tener un solo presupuesto 2026, entonces se va a conectar una sola fila de la tabla obras con una sola fila de la tabla presupuesto de obras. Una obra, un presupuesto. Se usa cuando ambas tablas tienen valores únicos y no se repiten. Y luego tenemos la relación que nos puede llegar a generar inconvenientes, que es la relación varios a varios. ¿Qué sería? Que varias filas de una tabla se pueden relacionar con varias filas de la otra tabla. Esto es medio un quilombo, se lo voy a decir lisa y llanamente. Por ejemplo, tienen una tabla de empleados en la que un empleado trabaja en más de un proyecto, ¿no? Que suele pasar muchas veces, los empleados son multitasking. Y después tienen una tabla de proyectos en la que cada proyecto tiene varios empleados, porque un proyecto no es de un solo empleado, sino que varios empleados están en eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación de varios empleados a varios proyectos. Y nos genera como una cuestión de... Esta, por lo tanto, decimos, bueno, es tratar de evitarla esta, porque es más difícil de manejar y nos puede dar resultados confusos en los cálculos. Y otra cuestión que hace los modelos más lentos, porque Power BI buscan uno, buscan el otro, como que hace todo más lento. ¿Por qué nos puede dar resultados confusos? Porque al Power BI tener varias veces ese empleado acá y varias veces ese empleado acá, como que no sabe bien qué traerte y capaz que te trae el primero y deja de lado todos los otros o te lo puede traer mal. O sea, la relación cuando ven, miren, de uno a varios es este primero que les había hablado, fíjense que está el simbolito de uno y acá tiene un simbolito de un asterisco. Cuando es de 1 a 1, en las dos puntas de la relación está el 1. Y cuando es de varios a varios,
Cuando es de varios a varios, en las dos puntas está este asterisco. Si ustedes conectan una base y les aparece asterisco de los dos lados, no es lo ideal, hay que tratar de evitarlo, pero bueno, lo podemos ver básicamente. Bueno, cuestiones a tener en cuenta al tener la compartida de pantalla. Hasta acá vimos, no sé si les fue muy confuso, si fue mucha información. Yo traté, dejé varias información para la clase que viene como para no atosigarlos con demasiado o que se achiquen, digamos. La idea es que vayan probando de a poco cada cosa. Traten de conectar las bases que tienen y empezar a hacer esto, empezar a hacer una transformación, una limpieza de datos. Primera cuestión a tener en cuenta, el proceso del tablero es dinámico. Se prueba, se corrige, se mejora, se le muestra a un usuario final, o sea, porque siempre tengan en cuenta que por ahí ustedes están en el armado del tablero y entienden cierta cuestión, pero se lo muestran a alguien y esa persona en un primer así vistazo tiene que más o menos entender los gráficos que nosotros le estamos poniendo. Entonces hay veces que decimos, bueno, está reentendible y lo ve otra persona y no entiende nada. Es dinámico, es un ida y vuelta, es hacerlo, probarlo, fijarse y volver a mejorarlo. O sea, esa cuestión no es tipo lo hago, queda y chao. Conviene que los datos de origen que utilizamos estén lo más prolijo posible. Si bien nosotros en Power Query vamos a hacer una transformación, una limpieza, una depuración del dato, lo preferible es que el dato se traiga lo más prolijo posible. Si no, se le cambia en query, tipo las fechas en formato fecha, que los nombres sean consistentes. A ver, si tenemos una tabla de empleado y a un empleado en cada pago le escribimos de una forma distinta, le ponemos Carlos, Cachi, no sé qué, se nos va a complicar. Tenemos que tratar de, bueno, si es Carlos Pérez, que en todas las filas que diga Carlos Pérez escrito de la misma forma. Tengan en cuenta eso, tratar de ser lo más prolijos posible con el dato. Y tratar de evitar las relaciones de mucho a mucho. O sea, esa relación se trata de evitar, si es inevitable se puede ver, pero tengan en cuenta que complican el modelo. Bueno, hoy lo que se vio es cómo conectar los datos, cómo traerlos a Power BI y cómo limpiarlos, depurarlos, cómo comenzar a limpiarlos y depurar el dato. Tengan en cuenta que sin datos no hay tableros, o sea, ustedes tienen que tener identificado más o menos qué datos van a querer, para empezar, qué preguntas van a querer responder con este tablero y después con qué datos yo respondo esa pregunta. Pueden usar también tablas ficticias, esto no hay problema, si ustedes quieren, pero bueno, la idea es que a ustedes ya les quede un tablero para trabajarlo. En la próxima clase vamos a seguir viendo Power Query más específico, vamos a ver más, o sea, nos vamos a detener más en cómo transformarlos, cómo modelar mejor para que realmente los informes luego tengan sentido. O sea, se toma un buen tiempo con esto porque es lo básico para que después el informe tenga un sentido, quede prolijo, se entienda el dato y sea fidedigno, que es lo más importante, que sea actualizado y fidedigno el dato. Por eso utilizamos Power BI. Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta o algo? Bueno, les quería mostrar acá en el aula virtual, en la clase 2, que es la clase de hoy, ya está habilitada la actividad intermedia. Fíjense, si yo ingreso acá, la actividad intermedia es un pequeño cuestionario. Van a ver que son preguntas, son ¿cuántas preguntas? 15 preguntas, de todos los temas que ya vimos hasta acá. La actividad intermedia es como para empezar a medir un poco de decir, bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió algo o no se entendió nada? Tienen dos posibilidades, creo, de hacerlo, así que si después quieren volver,
Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el objetivo del análisis de datos en la administración pública? Esto lo vimos en la clase 1. ¿Cuál es la función principal de Power BI Desktop? ¿Para qué se utiliza principalmente Power BI Service dentro del ecosistema de Power BI? Esto lo vimos en la clase pasada, lo vimos hoy también. Después, bueno, hay varias preguntas que están buenas. ¿Qué herramienta de Power BI se utiliza principalmente para transformar y limpiar datos? Lo acabamos de ver hoy. Después dice, Power Query se utiliza para crear visualizaciones interactivas, verdadero o falso. A ver si desde hoy le sacan. ¿Qué lenguaje utiliza Power Query? Que se lo dije hoy, que se utilizaba el lenguaje M. ¿Qué sucede al conectarse con un archivo en vivo? Bueno, hay varias preguntas que pueden ir respondiendo ahí y es como un parámetro para que nosotros veamos si por ahí quedó algo medio colgado o ya estamos bien hasta acá. La clase que viene es el martes, creo. Vamos a estar viendo Power Query más en detenimiento. Así que bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por conectarse hoy. La clase de hoy sí va a quedar grabada correctamente. Ya creo que está solucionada esta cuestión. Recuerden que el martes es el mismo link de acceso, igual le va a estar llegando el mail, y es a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos por participar. Espero que puedan empezar a practicar lo que ya vimos hasta el día de hoy y muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias.